Hola, buenos días. Les agradecemos que nos acompañen en esta serie de webinar para Maps University. En esta ocasión presentaremos la marca Gemalto. Hoy nos acompaña Roberto González, que es Regional Sales Manager del área de Enterprise and Cybersecurity de Gemalto, y una servidora, Anaí Serrano. Soy Product Manager de la marca Gemalto para Maps. Hoy estaremos hablando acerca de Next Generation Digital Security from Gemalto. Y bueno, en una pequeña introducción de lo que es esto, es el mundo está cambiando hacia la transformación digital y nos traerá una infinidad de oportunidades, pero estas podrían verse obstaculizadas por el robo de identidad o de violación de sus datos. Gemalto contrarresta estas dos causas principales de los ataques cibernéticos con la seguridad digital y la última generación basada en la identificación digital y la protección de datos. Bueno, las soluciones de las que hablaremos en esta sesión es autenticación, cifrado de datos y cifrado de enlaces de comunicación. Al final tendremos un pequeño espacio donde responderemos todo a detalle. Gracias, Anaí. Como hizo una introducción, Anaí, estamos iniciando una transformación digital y las grandes compañías están obviamente envueltas en esta transformación, cada uno desarrollando sus propias herramientas para lograr este objetivo. Y por supuesto, algo que viene es y debe ser preocupante es la seguridad en este nuevo mundo. Y es precisamente el enfoque de mi presentación para este nuevo reto que tenemos los fabricantes, ustedes como integradores, a llevar a sus clientes soluciones muy interesantes para crear o intentar al menos construir un mundo seguro, un mundo digital seguro. El título de mi presentación es Next Generation Digital Security, justamente que habla de algunas tendencias, cuál es la situación actual y por qué debemos tomar o reaccionar a ciertas situaciones donde se compromete la información, ya sea personal, corporativa, de organizaciones, de gobiernos, etc. Voy a iniciar con una introducción a la compañía. Como ustedes sabrán, el mundo está cada vez más conectado. Eso es interesante porque nos va a ofrecer un enorme potencial para desplegar nuevos servicios digitales. Van a escuchar en cada conferencia que asisten que se habla mucho de plataformas digitales y es justamente aquí donde debemos tener mucho cuidado por todo lo que se está exponiendo a través de esas plataformas. Las posibilidades con esto van a aumentar o están aumentando diariamente y pueden ver los números, pero algo muy preocupante que también las amenazas están al pendiente de todo lo que hacemos en las plataformas digitales. La confianza es vital y eso es lo que Gemalto proporciona a las empresas, a los clientes, con nuestras herramientas que están basadas en software seguro, biométricos y cifrado. Ayudan a las organizaciones a asegurar principalmente las transacciones digitales. Hablo de flujo de dinero, es donde es mucho más preocupante para las personas y compañías porque se mueven operaciones diarias, billones de transacciones y billones o millones de personas u objetos hoy en día ya están interactuando con estas plataformas digitales. Si seguimos unos pasos básicos, unos conceptos básicos, podríamos mitigar bastante brechas de seguridad. Por ejemplo, nuestra poderosa tecnología se basa en dos procesos que si los entrelazamos o los llevamos a cabo correctamente, vamos a crear una fortaleza, un poder tan grande para contrarrestar los ataques de las personas malintencionadas. ¿En qué se basan estos procesos? Es simple, autenticar y proteger. Cuando hablo de autenticar, debemos autenticar personas, computadoras, dispositivos y objetos que hoy en día empiezan a ser parte del entorno digital. Y lo protegemos, o la protección en qué radica, básicamente radica en técnicas de cifrado. Esto dependerá del tipo de datos que deseamos proteger. Entonces, pero básicamente estos son dos conceptos que podemos vincular para lograr una defensa apropiada y evitar que puedan sustraer o entrar a la información que no les corresponde. Y como resultado, si aplicamos bien estas dos medidas, vamos a reducir el riesgo de fraude digital. Hablo siempre de fraude porque es donde a las empresas o a las personas nos duele, sí, porque nos puede costar dinero principalmente, o si es alguna institución financiera, obviamente si no es, le cuesta regularmente a ambos dinero y reputación.
Entonces, de esta manera mitigamos los riesgos del fraude digital y creamos valor para las compañías y nuestros clientes. Integramos software seguro en dispositivos. Realmente dispositivos y objetos hoy en día son parte de nuestro ecosistema, son parte de nuestra vida y por supuesto que interactuamos con ellos. ¿Sí? Entonces debemos autenticarlos y debemos brindarles una conexión segura. Ejecutamos software seguro en las plataformas. La idea es, o el objetivo es cifrar esas plataformas o ese software para proteger los datos que ellos nos llevan mediante las interfaces con las que nosotros interactuamos. Esas interfaces web o cliente-servidor deben estar aseguradas mediante técnicas de cifrado. Y de esta manera poder habilitar o exponer servicios confiables para nuestros clientes. Servimos a los gobiernos y marcas más importantes a nivel mundial. Sí, aquí pueden ver algunos ejemplos, pero Gemalto tiene una presencia muy fuerte en todo este globo terráqueo, con el mayor número de clientes, en esa vertical tan interesante que es gobierno, donde se invierte bastante en innovación tecnológica. Permitimos a nuestros clientes brindar servicios digitales de manera confiable. Pueden ver aquí un entorno, un ecosistema muy interesante, donde podemos capturar biometría, podemos proteger operaciones bancarias móviles, podemos proporcionar soluciones para asegurar el software de los vehículos que hoy en día traen un concepto IoT. ¿Por qué? Porque ya interactúan con las redes de comunicación. Imaginen si un hacker toma control de un vehículo, de un avión o tiene acceso a la computadora, lo que podría ocasionar. Entonces, justamente es donde Gemalto desarrolla este tipo de software para proteger las computadoras, la propiedad intelectual y evitar que un hacker malintencionado pueda manipular ese tipo de objetos, proporcionando chips o dispositivos de autenticación, puede ser contactless para sistemas de pagos, tarjetas, los wearables que están de moda hoy en día, los smartwatch, en fin, todo este mundo digital es en lo que ya estamos introduciéndonos y es parte de la transformación que nos espera. ¿Sí? Y por supuesto, la criptografía va a jugar o siempre ha jugado un papel muy importante para proteger los datos y las comunicaciones por donde fluye información sensible. Gemalto sirve a 6 principales mercados. Uno de ellos es banca y pagos, gobierno, compañías, IoT o Internet de las Cosas, movilidad. Todo hoy en día se está moviendo a través de los dispositivos, como un smartphone, ¿sí? Donde a través de una app podemos realizar diferentes servicios, diferentes operaciones. Y por supuesto es un poquito más delicado cuando transferimos dinero por esos medios. Y por último, Software Monetization, que es una área muy particular, muy especializada para proteger el software, como les decía, contra hackeo o evitar que alguien esté haciendo uso indebido de esa propiedad intelectual. En sistemas de pago o bancas es muy interesante porque aquí es donde se invierten las compañías, principalmente el mundo financiero, e invierte bastante en innovación tecnológica para soportar la transformación digital. Nosotros estamos listos para ello. Si nuestros clientes de talla mundial utilizan este tipo de herramientas, ya las tienen implementadas, muchos de ellos, sí, para hacer operaciones de banca digital en escenario, por ejemplo, tradicional, como es una banca en línea, vía web, o una banca móvil a través de un smartphone donde descargamos una app, pero esa app cuenta con mecanismos muy fuertes de seguridad para evitar que puedan cometer el fraude, que es el objetivo de un usuario malintencionado. ¿Sí? Todo lo que es comercio electrónico, blindamos la mayoría de los comercios electrónicos a nivel mundial, los sistemas de pagos y los wearables, la emisión de tickets para el mundo de transportes. Hoy en día todo el mundo trae una tarjeta con una app, va y se autentica para usar un patín, una bicicleta, en fin, es parte de nuestra vida. Y obviamente al final viene la estrategia de ciberseguridad, que es aplicar criptografía, por lo cual contamos con excelentes soluciones para el cifrado de información sensible. Movilidad, conectamos personas y objetos, tenemos convenio con la mayoría de los proveedores de comunicaciones o telefonía, utilizan chips de Gemalto que insertan en sus smartphones o sus teléfonos para lograr una comunicación segura, entonces una comunicación controlada, llevándolo a nivel de IoT, que son los objetos.
Internet confiable de las cosas, y ya no es Internet de las cosas, sino Internet confiable de las cosas, sí, para conectar, proteger y monetizar, o sea, que sea redituable para las compañías, aplicar o implementar nuestras tecnologías para asegurar las comunicaciones y transacciones. Gobierno, brindamos identidades y autenticamos a esas personas de manera robusta. Podemos autenticar un pasaporte tradicional en papel, un pasaporte electrónico, puntos de acceso a las fronteras, aduanas, si emitimos tarjetas para Visa, en fin, todo lo que permita autenticar de manera segura a una persona. Sí, obviamente también está la movilidad para aquellos que quieran aprovechar este tipo de tecnologías o dispositivos. Y por último, enrolamiento biométrico y autenticación biométrica para tener un nivel más allá de seguridad cuando una persona quiere cruzar una frontera o quiere tener acceso lógico hacia los recursos. Y este punto es lo más importante para mí, Enterprise Security, que es a donde se enfoca mi división, en donde tenemos las herramientas necesarias para proteger la transformación digital, que se basa en proteger identidades y datos. Muy bien, Software Monetization nos permite maximizar el valor del software. Realmente es un mercado muy particular donde se aplica para ciertas compañías. Ya di un ejemplo, por ejemplo, las empresas de la industria automotriz, que obviamente la computadora de los vehículos debe ser protegido para evitar que se pueda manipular. Compartimos nuestra experiencia mundial para atender a las necesidades locales. Tenemos presencia en 47 países, 114 oficinas a nivel del mundo y bueno, y más información. Reconocidos por nuestra innovación tecnológica. Gemalto siempre está preocupado por innovar y obviamente recibe los mayores elogios a nivel mundial en muchas áreas, sistemas de pagos principalmente y criptografía. Bueno, y ofrecemos sustentabilidad del negocio para que sea rentable para las empresas, organizaciones, puede ser directamente a los negocios de los clientes, personas, gobierno, compliance, sociedades, comunidades, y tratamos de ser responsables con el medio ambiente. Vamos a presentar lo que ofrecemos en Enterprise and Cybersecurity, ¿sí? Una de las divisiones a las que le está invirtiendo mucho dinero Gemalto, justamente porque es un core para esta transformación digital. Y básicamente el objetivo es, como ya les había dicho, proteger identidades y datos. Y es justamente en lo que ustedes nos pueden ayudar para hacer llegar esas herramientas a sus clientes. Obviamente, esto nos ofrece una enorme oportunidad para desarrollo de negocios, con estas soluciones especializadas que van enfocadas a ciertos mercados particulares. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de la preocupación o la situación actual de la transformación digital, voy a pasar este video, el cual describe perfectamente lo que tenemos hoy en día en soluciones como Gemalto, la filosofía que trae Gemalto para tratar de construir un mundo digital seguro. The world is going through a digital transformation, touching every aspect of our lives. How we discover the world, how we work, how we look after ourselves, how we get around. Every time we use online services and connected devices, we create and exchange billions of pieces of data. This data makes us. It forms our online life. By linking it with our digital identity, we can prove that it's ours, access it, and decide to share it or keep it private. But imagine what would happen if we couldn't identify ourselves or if our personal data wasn't secure. The vast amounts of data generated by the Internet of Things would no longer be reliable. When you cross the border, your digital identity would not be recognized. Your company's network would be open to everyone, and people could access your personal data without your permission, turning the opportunities of the digital transformation to dust. One company is behind the scenes, keeping your data safe in the sharing economy. That company is Gemalto. We're the only ones to tackle the two main causes of cyber attacks: identity theft and data breaches. We do this by providing next-generation digital security built from two technologies: secure digital identification and data encryption. We already operate it for many well-known businesses and governments in any cloud and hybrid environment.
protecting trillions of data exchanges without you even realizing. As an independent security expert, we guarantee digital privacy and compliance with data protection regulations. We put you back in control of your data and don't make money from it. Combining digital identity and data protection for next-generation digital security. Gemalto. Este video, la verdad, está completo. Si se dan cuenta, realmente habla de nuestra vida, algo cotidiano para muchos de nosotros, desde encender un vehículo en el cual pues, debemos tener mucho cuidado porque lo consideramos como un objeto que está conectado a las redes. Y si alguien pudiera tomar control de esta computadora, sería un riesgo muy alto para las personas o para nosotros como personas. Construir herramientas que den un resultado preciso del estado de salud de una persona. En fin, es algo muy interesante. Me encanta este video porque habla de lo que estamos viviendo y obviamente es la introducción a lo que nos espera. Entonces, imaginen en 5 años todo lo que vamos a tener o con todo lo que vamos a interactuar. Y justamente un punto del video decía de identidad digital y protección de los datos. Entonces, justamente el core de toda esta transformación para tener precaución y poder disponer de estos servicios de manera no totalmente tranquilo, pero sí un poquito más confiables. Entonces, justamente la transformación digital lo estamos viviendo de manera rápida, con una evolución de las tecnologías digitales, las plataformas digitales. Cada vez que usamos servicios digitales nos autenticamos, creamos e intercambiamos miles de millones de datos diario, por no decir cada minuto. Sin embargo, el robo de identidad y las violaciones hacia los datos también crecen con frecuencia y son cada vez más sofisticados. Nuestra misión es asegurar el mundo en la transformación digital. Los gobiernos, las organizaciones y las personas quieren confiar más en sus interacciones digitales. La filosofía de Gemalto es hacerlo, es nuestra misión. Es un eslogan muy padre, muy seguro de lo que hacemos, hacerlo posible realmente, crear plataformas seguras para exponer cualquier tipo de servicio digital. Obviamente no puedo hacer a un lado hablar de estadísticas, de las brechas. Si pueden ver en esta slide, el número es muy elevado, es muy grande. Sí es un récord, o tenemos un inicio desde 2013, el día de ayer que hice la impresión de esta imagen, sí, porque sí, después les voy a pasar la liga de dónde pueden encontrar el reporte completo de brechas. Pero cada vez que entro a esa página, el número crece, es como un contador que tenemos en automático. Y obviamente estas brechas impactan o están impactando a las organizaciones. Todo tipo de organizaciones. Si antes era solamente TI o financiero y gobierno, hoy en día es a todos, tecnología, gobierno, retail, financieros, entretenimiento, salud, educación y otro tipo de sectores. La seguridad actual es muy importante que ustedes lo entiendan y me ayuden a transmitirlo a sus clientes. Si, por ejemplo, debemos estar conscientes que las soluciones de seguridad tradicional tienen un límite, si tienen su propósito, quiero decir que no son suficientes para proteger la información, para proteger la identidad de las personas y obviamente ellas tienen su cometido, pero justamente es donde Gemalto, después de esas barreras, entra en acción con sus herramientas de autenticación y criptografía. Las personas y las organizaciones, si se dan cuenta, hablo mucho de las personas y organizaciones porque ya así se está tratando este mundo digital. Quieren tranquilidad, quieren que sus datos personales y su propiedad intelectual no se pierdan o sean robados, o más allá, que no sean consultados o vistos por personas que no son dueños de esa información. Y para lograrlo, debemos abordar las dos causas principales de las violaciones de seguridad a los datos. Las dos causas principales son justamente el robo de identidad y no tener el dato cifrado. En esta slide pueden ver las causas de los ataques, son estos dos puntos, ¿sí? Recuerden, robo de identidad y dato que no está cifrado. Por ahí siempre viene el ataque, es cuando el atacante tiene éxito y puede realizar transacciones de dinero, interceptar el dato y obviamente si va en texto claro, podría cometer la fechoría. Y pueden ver también los porcentajes que tenemos registrados, ¿sí? En el robo de identidad 69% es una cifra espantosa, ¿sí? Que nos debe preocupar. Si el dato no cifrado, 95%, bueno, ya subimos 2 puntos, el año pasado estábamos en 93%, entonces ya estamos avanzando un poquito.
Quiere decir que si traducimos este 95% de negocios, tenemos un 95% de oportunidades. Es decir, tenemos un mercado que nos está esperando para desplegar este tipo de soluciones. Muy bien. Entonces, el video decía, si vinculamos o entrelazamos seguridad para dar identidad digital y protección de datos, vamos a crear una herramienta poderosa o una pared muy fuerte para nuestros clientes. Entonces, ahora hablamos ya de identidad digital y data protection. Entonces, con esto vamos a eliminar, o al menos mitigar en un alto porcentaje, el robo de identidad y el tener acceso a información en texto claro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, es realmente el objetivo de esta presentación. Dar verdadera identidad digital a una persona y proteger la información o proteger los datos. Bueno, Gemalto, siguiente generación de la seguridad digital. ¿Qué es lo que hacemos? Pues realmente accionamos medidas, accionamos herramientas, accionamos soluciones para crear un mundo de nueva generación, tratando de que sea completamente seguro. ¿Cómo lo podemos lograr? Les decía, es muy básico, no es nuevo, pero simplemente no lo estamos aplicando, que, les repito, es identidad digital, asegurar la identidad digital y protección de datos. Esta grafiquita está muy interesante porque nos va llevando paso a paso de cómo hacemos hoy en día el acceso hacia los recursos, principalmente los recursos lógicos. Como paso número 1, si bien iniciamos el proceso de autenticación, las herramientas empiezan a verificar la identidad. Como paso número 2, se fortalece con un mecanismo de autenticación basado tal vez en tokens, smart cards, biometría. Entonces tenemos realmente como Gemalto el portafolio más amplio en autenticación digital, que nos puede dar diferentes niveles de seguridad dependiendo de la necesidad de nuestro cliente, o probablemente si pudiera tener algún compliance o alguna regulación de por medio, ya sea una regulación mexicana o una regulación de otro país. Entonces podemos ofrecer autenticación multifactor, autenticación con un token básico, autenticación basada en software, hardware, autenticar el objeto, el dispositivo, desde una app, etcétera, autenticarme biométricamente mediante huella, reconocimiento facial, activamos la protección, o hay algo que estamos promoviendo interesantemente que se llama el behavior, el comportamiento de cómo la persona está acostumbrada a hacer uso de su teclado, principalmente de un smartphone. Entonces capturamos patrones de comportamiento del usuario, el uso común, para crear una autenticación basada en comportamiento digital. La verdad está muy interesante. El paso 3, que es el uso de los datos, el uso de la información de manera confiable, de manera segura, si esto lo logramos con el cifrado de la misma. Si el cifrado de la información podría ser una base de datos, un servidor de archivos, la nube, etcétera. Para ello contamos con diferentes herramientas. Y por último, hacer el logout y tener ese logout de manera segura, que no intercepten la credencial que utilicé para autenticarme hacia el usuario, que no deje evidencia en caché, etcétera. Entonces, pero eso es muy simple, ¿no? Con con autenticación fuerte, autenticación digital y obviamente acompañados de una capa de criptografía. Bueno, y hablando de identidad digital, de productos, obviamente todas estas técnicas tienen nombres y ya están convertidas en soluciones, en productos, y vamos a empezar por cómo dar una identidad digital, cómo asegurar la identidad digital, cómo proteger la identidad digital. Para ello, tenemos mayores alcances, que consiste en dar o brindar controles de acceso y autenticación. No solo autenticar a una persona, sino darle control de acceso seguro. Para ello, Gemalto ha construido una plataforma que se llama SafeNet Trust Access. Sí, es una plataforma muy interesante. Es un servicio 100% en la nube que permite a los clientes, a personas, organizaciones, a tener acceso seguro, tener una administración segura, un control de acceso a las diferentes o numerosas aplicaciones que hoy en día todos utilizamos. Hoy en día es un dolor de cabeza estar almacenando nuestra memoria contraseñas, sí, ese es cuando es una persona cautelosa, pero el que no es cauteloso lo escribe en un post-it, sí, o en su misma laptop. Bueno, entonces creando siempre un eslabón débil para que pueda ser vulnerado con facilidad por los usuarios malintencionados. Entonces, justamente en esto me ayuda SafeNet Trust Access.
valida la identidad digital de alguien, aplicándole políticas de control de acceso, de uso de los recursos y obviamente ofreciendo algo que se llama inteligente single sign-on. Creo que todos nosotros ya, o todos ustedes ya están acostumbrados a la palabra o a la frase del single sign-on, es decir, unificamos las diferentes credenciales de las diferentes aplicaciones en una sola, en un single sign-on, para que de esta manera tengamos acceso seguro, ya sea por un usuario y contraseña, que no lo recomiendo, sino con dispositivos de autenticación que son los tokens, diferentes formatos, puede ser hardware o software. De esta manera, lograr el login a los recursos puede ser on-premise o en la nube. Pero esta plataforma está desplegada en la nube. Podría ser que nuestra aplicación esté en on-premise o nuestras instalaciones, pero el servicio de autenticación lo podemos consumir desde la nube. ¿Qué me ofrece SafeNet Trust Access? Es muy simple, control de acceso y una administración segura, fácil y segura. Sí, son 3 pasos simples. El 1 es identificar, validamos la identidad del usuario, de las personas. Como paso 2, descargamos todas las políticas de seguridad, de controles de acceso, quién se está conectando, desde dónde se está conectando, hacia dónde se está conectando, durante qué periodo de tiempo se debe conectar. Entonces son las políticas que podemos aplicar para esas personas. Sí, entonces podemos tener un control más granular para el consumo de nuestros recursos. Entonces, poner un horario, si por ejemplo de labores de 9 de la mañana a 6 de la tarde, si alguien se quiere conectar después de ese horario, ya podríamos bloquearlo o podríamos interpretarlo como algo indebido. Entonces, eso se aplica mucho en las operaciones financieras, donde ellos definen los horarios para que pueda realizar operaciones y sobre todo de qué montos. Y por último, el paso número 3, aplicar los controles de acceso. Una vez que aplicamos los controles de acceso, obtener algo que se llama el single sign-on para dispersar mi autenticación hacia los diferentes recursos. Es decir, solo un punto de autenticación, un dispositivo de autenticación que me permita lograr el acceso a diferentes aplicaciones. No importa si estas aplicaciones están en la nube o on-premise. En la nube podría ser un Salesforce, Office 365, Amazon, en fin, cualquier tipo de recurso. ¿Se acuerdan del video o la slide donde dice entrelazar 2 capas simples que son identidad digital y protección de datos? Bueno, a eso nos referimos con identidad digital. Y ahora pasemos al siguiente eslabón, que es la protección de datos. Para ello tenemos un producto que cumple con todas las características necesarias, que se llama KeySecure y sus conectores. KeySecure es una herramienta que puede ser en hardware o virtualizado para generar llaves de criptografía, aplicar el cifrado a los diferentes datos. Sí, me va a ayudar en lo siguiente. Primero, protección del dato, cifrándolo de manera correcta, ¿sí? Y con esto voy a mitigar la modificación no autorizada de datos sensitivos. Con eso, créame, es la probabilidad que un usuario, un hacker o un usuario malintencionado quiera tener acceso o modificar la autenticidad, la integridad, la privacidad de la información va a ser muy complicado. Hoy en día puedo decir que nadie lo ha logrado. Entonces, si aplicamos estas medidas o esta medida apropiada, va a ser una ventaja tan poderosa para nuestros clientes. Y segundo, conservar la integridad de los datos sensitivos. Entonces, esos elementos nos ayudan a crear entornos seguros, ecosistemas de información seguro. Sí, por ejemplo, podría ser datos en reposo, cifrarlos completamente, datos en movimiento. Sí. Cuando hablo de datos en reposo, podría ser dato físico, hablo del dato on-premise en nuestras instalaciones, en donde viven las bases de datos, los servidores de archivos, los storage, en fin, todo medio de almacenamiento. Podemos cifrarlo con la plataforma KeySecure. Si tenemos datos en la nube o dato virtualizado con la misma plataforma KeySecure, podríamos llegar a esos escenarios, a esos entornos, a ese ecosistema, ¿sí? Cifrando las instancias virtuales, cifrando los espacios o ¿cómo le llaman? Las unidades que rentamos con un Amazon, con un Microsoft Azure, para depositar nuestra información y exponer el punto. Regularmente es un punto de e-commerce, una aplicación e-commerce. Entonces, con estas herramientas de cifrado va a ser muy complicado que el mismo proveedor de la nube pudiera visualizar y sobre todo modificar la información. Entonces, con esto logrando la integridad de la misma.
Cuando el dato se mueve de un punto a otro, obviamente necesitamos una comunicación y esa comunicación debe ser segura. Para ello tenemos herramientas que cifran el enlace de comunicación en la capa 2 sin perjudicar el performance de ese enlace dedicado. Entonces, en fin, podemos cifrar un ecosistema o crear un ecosistema completo y seguro, sí, con estas herramientas. Les decía en la introducción de Data Protection o protección de datos que la plataforma se llama KeySecure y sus conectores. Si los conectores son realmente componentes en software que se instalan en los diferentes medios de almacenamiento de la información, por ejemplo, si es una base de datos, podríamos aplicar conectores como ProtectApp, conectores como Tokenization, conectores como ProtectDB, conectores como ProtectFile, conectores como Transparent Data Encryption. En fin, no voy a entrar a detalles a cada uno de ellos porque no es el propósito de esta presentación, pero solo quiero que entiendan, que se lleven en mente las herramientas que tenemos al alcance de los clientes para proteger la información mediante técnica de cifrado. Y sí, más adelante vamos a organizar una siguiente sesión donde hable particularmente a detalle de cada uno de los productos. Pero bueno, entonces, regresando a la protección de los datos, les decía, ciframos bases de datos, los file servers, los storage en la nube, en fin, regularmente o casi todo medio de almacenamiento. Y el componente clave a todo esto, el componente más importante es KeySecure, en su formato appliance o virtualizado. ¿De acuerdo? Y por último, les decía en 2 slides anterior, el cifrado de datos en reposo, que es donde interactúa KeySecure, ¿sí? Sus conectores. Pero cuando transportamos la información de un punto a otro, de una oficina a otra, contamos con, les decía, tenemos que cifrar el enlace de comunicación y sin perjudicar su ancho de banda. Entonces, para ello tenemos unos encriptores que cifran a alta velocidad, sí, diseñado para cifrar enlaces a alta velocidad. Son los encriptores en appliance. Sí, la nueva generación también ya está en ambiente virtualizado. Trabajan en la capa 2 del modelo TCP/IP. Sí, me ofrece realmente un cifrado al vuelo. Cuenta con seguridad certificada. El desempeño es óptimo. Casi es cero el impacto al performance. ¿Por qué? Porque al estar en capa 2 no tenemos overhead, como lo hace una VPN, y obviamente la latencia es muy cercana a cero. Son de fácil administración y al final se refleja un retorno o un costo-beneficio para nuestros clientes. Si hoy en día ustedes saben que transportamos toneladas de información por los enlaces de comunicación, imagínense cuando le aplicamos o cuando alguna regulación nos dice no, tienes que cifrar o establecer un enlace de comunicación segura. Bueno, si le aplicamos un mecanismo de cifrado tradicional como una capa 3, inmediatamente impactas al performance del enlace de comunicación y eso te obliga a pedir mayor ancho de banda. Entonces estás gastando dinero. En cambio, con esa solución de cifrado de capa 2, podemos cifrar al vuelo sin impactar al performance para transportar videos, voz en tiempo real. Realmente metadatos, sí, con la regeneración de este tipo de información, blockchain, donde todo debe estar en línea, todo debe estar al instante, entonces no debe haber delays. Esta solución es óptima para atender estas nuevas necesidades. Es un ejemplo de un cifrado de un enlace de comunicación punto a punto, puede ser punto multipunto, en fin, en diferentes topologías de red o diferentes arreglos de red. Sí, es una solución muy interesante que está llamando mucho la atención del mundo corporativo, de los gobiernos y principalmente del financiero. ¿Por qué? Porque necesitan tener sus recursos al instante, en línea, sí, sin tener un impacto o un delay en la operación de su servicio, en la exposición de su aplicación. Entonces, esa es una solución que viene a resolver ese tipo de requerimientos. Y yo entiendo que ustedes están muy familiarizados con este tipo de herramientas que te ofrecen VPNs en capa 3, en fin, esto podría ser un complemento más a los enlaces de comunicación. Y sobre todo, los niveles de seguridad que ofreces podrían ser superiores al de la VPN tradicional. Muy bien, puedo estar todo un día con ustedes platicando de muchas herramientas, pero bueno, la idea era dar una introducción de parte del portafolio que tenemos en Enterprise and Cybersecurity. Realmente un portafolio interesante, un portafolio que
se puede traducir en negocio, en dinero para ustedes, sí, porque algo interesante que tiene Gemalto es la competencia. Es muy difícil encontrar un competidor de esta magnitud, por no decir no lo hay, y eso nos da una mayor ventaja a mí, a ustedes como integradores. Y bueno, como ya lo vimos en toda la presentación, estamos persiguiendo la transformación digital. Esto viene, esto créanme, está detonando un potencial de muy interesante negocio para nosotros como Gemalto. Imaginen para ustedes que ofrecen muchas más herramientas, entonces complementar sus herramientas con estas soluciones pueden crear un equipo de ventas, un equipo técnico muy fuerte que los puede diferenciar con sus mismos competidores y obviamente darles ventaja en todos los sentidos. Y algo que está sucediendo en México, que he escuchado últimamente, ciberseguridad, pues justamente esto viene a ser uno de los componentes más importantes de la ciberseguridad. Y bueno, nos espera un mundo de oportunidades y ¿por qué no aprovecharlo? Ok, nos gustaría que si tienen alguna pregunta acerca de la solución o si quieren saber un poco más de ella, nos pueden hacer todas las preguntas. Ahorita tenemos una de, bueno, ¿cuál es el mercado meta de la propuesta presentada? Bueno, prácticamente nos dirigimos a todo el sector de empresas. Cualquier empresa que necesite o quiera autenticar o cifrar sus datos, aunque nos ha buscado mucho el sector financiero últimamente. Pero ¿tú a dónde recomendarías que fuera el mercado realmente en estos momentos? Muy bien, el mercado inmediato financiero, como siempre, por temas de regulaciones, tenemos las reglas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México. Entonces están armando ya un documento muy estricto en el que exigen, bueno, desde hace años, el cifrar los datos o la información sensitiva ha sido un requerimiento, pero hoy en día no es un requerimiento, es una obligación. Sí, que deben cumplir las instituciones financieras, porque al final los datos no son de ellos, son nuestros, es nuestra información personal que dejamos en ellos. Entonces imaginen, nos están obligando a aplicar estas medidas de seguridad. Y es ahí donde tenemos el mercado inmediato emergente. Otro también es PCI DSS, es una regulación americana o estadounidense. Sin embargo, por ser un organismo que construyó o formó Visa, Mastercard, American Express, son los dueños de las tarjetas bancarias o las tarjetas de crédito. En fin, ya obligan a nivel mundial o tienen presencia mundial esta regulación. Entonces obligan a que protejamos los números de tarjeta, entonces, y muchas más. Es una regulación. Entonces, para ustedes es una oportunidad muy grande. En México, tomando como ejemplo PSI, serán dos máximo compañías que he encontrado que tengan el expertise como para ayudar a sus clientes en un compliance como PCI. Para ustedes es una oportunidad enorme, sí, porque todo lo que es seguridad o ciberseguridad aplica para PCI. Yo soy parte de algunos puntos de PCI donde exigen la protección de la información sensible y autenticación. Entonces ahí es donde nosotros participamos. Entonces es el mercado emergente, pero vienen muchos mercados o ya están. Simplemente hay que saber cómo hacerle saber al cliente que tiene que proteger la información. Y yo creo que no es que tenga una regulación o una obligación. Las organizaciones o los gobiernos deben estar conscientes que las brechas están al día. Sí, yo he escuchado que México es un blanco muy interesante que se ha convertido en un potencial de ataques a nivel mundial y que pasamos a ser una estadística, no sé, yo he escuchado en tercer lugar, ojalá y no sea cierto, pero en tercer lugar en ataques cibernéticos. Bueno, entonces, gobierno, por lo cual es otro mercado al que me gustaría llegar. Están los C3, los C4, sí, ellos tienen bastante información de nosotros. Entonces, ¿por qué no proteger sus bases de datos, su información en el mundo empresarial, el mundo corporativo? Realmente ya todos estamos interconectados, todos interactuamos con sistemas de pagos. Entonces, estamos obligados a proteger la información. A muchos les puede costar dinero, a otros reputación. Entonces, consecuencias hay. Bueno, espero que les haya quedado clara la respuesta, a qué sector vamos. Ahora, tenemos otra pregunta referente a la encriptación de capa 2, ¿cómo se cotiza? Y a nivel de transacciones, datos o alguna otra cosa. Bueno, referente a la encriptación de capa 2, pues se cotiza. Ok, son equipos, es hardware, son appliance, en formato dependiendo
Realmente esos están diseñados para proteger dependiendo del ancho de banda del enlace. Si tenemos equipos que pueden cifrar un enlace de 10 megas, 100 megas, es el básico, y obviamente se despliega una cajita al menos en cada punto. Entonces la manera de cotizarlo es el hardware como tal y su mantenimiento anual y una interfaz que administra a estas cajitas. Bueno, por otra parte tenemos que si tenemos algún programa de canales o requerimientos para ofrecer nuestros productos a sus clientes. Bueno, sí, por parte de Maps nosotros manejamos diversos canales. Entonces lo que tenemos que hacer es que se puedan poner en contacto conmigo. Yo les digo cuáles serían los requerimientos para que se puedan dar de alta como canal y en caso que necesiten algún apoyo para presentarle a sus clientes la solución, yo los puedo acompañar en conjunto con Roberto González y podemos ir a apoyarlos en lo que necesiten, ya sea que les presentemos a ustedes la solución como canal y si quieren podemos ir con el cliente final. Entonces, así es como podrían ser parte, como podrían ofrecerle a sus clientes la solución. Aquí tenemos otra pregunta que dice, para el control de acceso seguro, ¿es necesario incluir los tokens móviles o físicos? Ahí está la fortaleza. Justamente password está muerto, recuérdenlo, y sí, es la fortaleza de autenticación o un control de acceso seguro. Token puede ser en hardware, puede ser un token OTP, un smart card o token en software. La mayoría hoy en día está adquiriendo el token en software. Lo instalan en su smartphone y desde ahí lo utilizan como un dispositivo de autenticación de doble factor. Alguien pregunta que un cliente tuvo un ataque de ransomware. Realmente les decía, la seguridad perimetral debe existir, pero evitar que un atacante, nuestra tarea no es frenar un ransomware, sino evitar que una vez que cruzaron la seguridad perimetral, que ahí falló la herramienta del cliente, sí, se filtró ransomware. Entonces lo que nosotros hacemos es evitar que una persona tenga acceso a los datos en texto claro. ¿Sí? Esa es nuestra garantía y es lo que hacemos. Es decir, ciframos la base de datos. No vamos a evitar que instalen un ransomware. Eso es tarea de otra capa de seguridad. Pero lo que vamos a hacer es evitar que puedan ver la información en texto claro. Otro punto muy importante, la criptografía no evita que se roben la información, pero de nada serviría si se roban la información y va cifrada, no les va a servir. ¿Por qué? Porque necesitan la llave que está protegiendo ese dato. Entonces, al final, es una herramienta o una técnica muy poderosa para evitar que alguien pueda ver la información en texto claro. Bueno, pues si tienen mayores dudas, mi correo es anaí con h e i latina punto serrano arroba maps.com.mx y nos pueden enviar un email donde le responderemos con mayor detalle sus preguntas, dudas, les podemos presentar nuevamente la solución, podemos ir a sus oficinas y pues si tienen algún cliente interesado en Gemalto, contáctenme y podemos ir a trabajar las oportunidades y los proyectos. Les damos las gracias por haber participado en esta webinar. Mi nombre es Anaí Serrano y pues Roberto González de Gemalto. Un placer. Gracias. Gracias.